Hola, en este video les voy a grabar la presentación del tercer paper que habla sobre la paradoja de Leontief. Es el paper de Daniel Treffler del año 93 y él lo que argumenta es que para que la paradoja se pueda explicar o desaparezca, lo que hay que hacer es rechazar el modelo de Heck-Cherolin a favor de una generalización. Lo interesante es que la generalización que propone Treffler ya la había sugerido Leontief en su trabajo original y la vimos hacia el final del primer video que les grabé sobre este tema, que es básicamente argumentar que hay diferencias en la productividad laboral entre países para reemplazar el modelo Heck-Cherolin a favor de una generalización. A ver, ¿cómo es el argumento de Treffler? Lo que dice es que el modelo Heck-Cherolin-Banach, varios productos y factores, lo que hace es generar fuertes predicciones para los precios de los factores que no se condicen con la realidad. En particular, el resultado sobre igualación en el precio de los factores se rechaza fácilmente cuando uno compara, por ejemplo, salarios entre países. Y además, supone que las tecnologías son iguales entre países. Otro supuesto que también es relativamente fácil rechazar cuando uno mira los datos. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Con los supuestos fuertes del modelo, o con los supuestos del modelo de Heck-Cherolin, no podemos explicar las diferencias que hay entre los países respecto de precio de los factores, productividad de los factores, y tampoco podemos explicar los patrones de comercio internacional. De ahí el resultado paradójico de Leontief. Entonces, lo que vamos a hacer, siguiendo el paper que estamos discutiendo, es modificar el modelo Heck-Cherolin-Banach para incorporar diferencias de productividad entre países. Y de vuelta, esta es la explicación que Leontief dio originalmente para explicar sus resultados. Y lo que vamos a ver es que cuando incorporamos estas diferencias de productividad entre países, el modelo Heck-Cherolin-Banach explica muy bien el contenido factorial del comercio y también las diferencias en los precios de los factores entre países. Es importante mencionar que el resultado que vamos a discutir no modifica las conclusiones del paper de Limer, que argumentaba que no existe paradoja y que era simplemente un tema de cómo uno define la abundancia factorial. El test empírico que hace Treffler va a utilizar información sobre tecnología, sobre comercio internacional y sobre factores. Eso lo vamos a ver hacia el final. Entonces, hasta ahora lo que vimos es el modelo Heck-Cherolin-Banach. Heck-Cherolin-Banach, Heck-Cherolin los estoy usando de manera indistinta. Hasta ahora vimos el modelo sin igualación en el precio de los factores. Siguiendo la notación del paper, usamos C para los países, C mayúscula es el último país, F para los factores, I para las industrias, B corta para las dotaciones factoriales, entonces BFC es la dotación de factor F que tiene el país C. W va a ser la remuneración factorial, WFC es la remuneración del factor F en el país C. WC, W mayúscula C, es el vector de remuneraciones factoriales que puede diferir entre países. A va a ser una matriz de dimensión F por I, que va a tener los requerimientos unitarios totales. Es la matriz que representa la tecnología de producción. T va a ser el vector de exportaciones netas. Los supuestos que vamos a estar haciendo son los que listamos a continuación. F son las exportaciones netas de servicios factoriales y, como ya vimos, se va a definir como el producto entre A y T. C es el Producto Nacional Bruto. Recuerden que, a diferencia del PIB, el Producto Nacional Bruto solo incluye los bienes y servicios que se obtienen
a partir de los factores que residen en el país del que estamos midiendo el producto. Bien, entonces YW es el Producto Nacional Bruto para el mundo, es la suma de los YC. BC es la balanza comercial del país C, la diferencia entre expos e impos. Y SC es la participación del país C en el consumo mundial, lo que llamábamos alfa en el trabajo anterior. Muy bien. La diferencia entre el producto y la balanza comercial es el consumo total del país C o absorción. Si tenés un déficit comercial, consumís más de lo que producís. Muy bien, hasta acá es notación. Entonces, si hay igualación en el precio de los factores e igual tecnología, entendiendo por igual tecnología que todas las matrices A son iguales, esto va a implicar que para dos países C y C' vamos a tener lo que mostramos acá. Este es el comercio de servicios factoriales y esta es la diferencia entre la dotación factorial del país C y la suma de las dotaciones factoriales mundiales multiplicadas por el escalar SC. En el trabajo anterior esto lo definíamos de esta manera y ahí habíamos derivado esta expresión también. Los salarios de los países C y C' se van a igualar bajo las condiciones de Heck-Sherolin. Y si esto es cierto, el país C va a ser abundante en el factor F si se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Si las exportaciones netas de servicios del factor F para el país C son positivas, ese país C se revela por el comercio como abundante en el factor F. Muy bien. La ecuación 1 lo que hace es resumir el modelo de Heck-Sherolin y lo que nos está diciendo es que los países van a exportar los servicios de los factores en los cuales son relativamente abundantes. Bien. ¿Qué nos muestra la literatura? Que esta predicción se rechaza. La ecuación 2, que les mostré más arriba, lo que está mostrando, como les decía, es la igualación en el precio de los factores. Para cualquier par de países, los salarios son iguales. Y como les decía antes, esta hipótesis es incompatible con la observación de salarios diferentes entre países. Si ustedes agarran cualquier base de datos que les dé información sobre salarios por países, van a ver que son diferentes. Entonces, como les adelanté, el argumento de Treffler es que las diferencias observadas respecto de las ecuaciones 1 y 2 que aparecen más arriba se van a explicar por diferencias en la productividad factorial entre países, o se explican por diferencias en la productividad factorial entre países. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir un coeficiente pi-LC que va a hacer referencia a la productividad laboral. Va a ser un índice de productividad laboral. Entonces vamos a definir pi-LC igual a 1 para un país, y para otro país, si tiene más productividad que el primero, estará por arriba, si tiene menos, estará por abajo. A partir del coeficiente pi o de los coeficientes pi, se puede definir una dotación factorial ajustada por productividad o expresada en unidades equivalentes de productividad, como el producto entre la dotación en unidades físicas, DLC, multiplicada por el coeficiente pi-LC. Entonces, un país que es más productivo que otro va a tener un pi más alto y a igual dotación física va a tener una mayor dotación cuando la expresamos en unidades equivalentes de productividad. Bien, de hecho el argumento de Leontief es que el coeficiente pi para Estados Unidos es mayor que para el resto de los países.
Y me imagino que se irán dando cuenta hacia dónde vamos con esto, digamos, ¿no? Una vez que uno permite que haya diferencias de productividad entre países, si estamos suponiendo que hay competencia perfecta y se paga por productividad marginal, los países más productivos tendrán salarios más altos y eso va a ser una observación que sí es compatible con los datos. Bien. Generalizando lo de arriba, no solamente para el trabajo, sino que ahora para cualquier factor, la dotación ajustada es la dotación en unidades físicas para el factor F multiplicada por el phi del factor F. Y ahora lo que vamos a agregar es un salario estrella, o una remuneración factorial estrella, mejor dicho, que en lugar de hacer referencia al precio por unidad de B, hace referencia al precio por unidad de B estrella. ¿Cómo se define W estrella? Es el W dividido el pi. Bien, entonces fíjense que si W remunera unidades físicas, entonces, lo que nos está diciendo esta ecuación es que los países que tienen menor productividad van a tener un salario por unidad física de trabajo que va a ser relativamente menor. Y lo mismo aplica para los otros factores. Para ver eso, lo que pueden hacer es pasar el pi para el otro lado y les va a quedar el salario por unidad física. Muy bien. El vector con los salarios ajustados por productividad lo llamamos W mayúscula estrella. Y A estrella va a ser la matriz de requerimientos factoriales unitarios una vez que miden los factores en unidades de productividad equivalente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reescribir el modelo, pero reemplazando la notación que usamos antes por notación que tiene en cuenta las diferencias de productividad entre países para cada uno de los factores. Muy bien, entonces B lo vamos a reemplazar por B estrella, que es igual al B multiplicado por los pi. Lo mismo vamos a hacer con W, es decir, lo reemplazamos por W estrella con la definición que vimos antes, y la matriz A la reemplazamos por la matriz A estrella. Con estos reemplazos, lo que llamábamos ecuación 1 más arriba se transforma en esta expresión, y lo que llamábamos ecuación 2 se transforma en esta otra expresión. Ahora, lo que se iguala entre países son los salarios ajustados por diferencias de productividad, no ya los salarios por unidad física de trabajo. Muy bien. Lo que hace Trefler es verificar cómo las dos ecuaciones que mencionábamos recién se cumplen en la práctica. Y para eso lo que hace es utilizar datos de comercio, de dotaciones factoriales, el parámetro S, o sea, la participación en el consumo mundial de cada país, y los precios de los factores. Lo que hace es calcular el contenido factorial del comercio a partir de la matriz A de Estados Unidos. Esa la aplica para todos los países. Y ahora lo que hace es verificar que lo que hace es calcular los parámetros pi para que la ecuación 4 se cumpla con exactitud. ¿Sí? Es decir, volviendo a la ecuación 4, que era la versión modificada de la ecuación del modelo Heckscher-Ohlin-Banach, él lo que hace es obtener
el F, el B y el S y calcular los pis para que esta ecuación se cumpla con exactitud. Es una cuenta que hace. Ahora, fíjense qué interesante. Calcular los pis para que la ecuación 4 se cumpla con exactitud no guarda ninguna relación con la ecuación 5. Entonces la prueba que hace Treffler es, ok, calculemos los pi para que esta ecuación se cumpla con exactitud, reemplacemos los pis en esta ecuación y verifiquemos si se cumple o no. ¿Sí? Verifiquemos si los pis calculados a partir de esta ecuación, cuando se utilizan para dividir los salarios por unidad física, generan salarios que son iguales entre países. Muy bien. ¿Qué es lo que obtiene Treffler cuando hace esto? Lo que obtiene es que los salarios ajustados con estas diferencias de productividad calculadas a partir de la ecuación 4 tienden a ser muy parecidos entre países. De hecho, lo que obtiene es una correlación de 0,9. O sea, está muy cerca de cumplirse que los salarios entre cada par de países, cuando están ajustados por productividad, son iguales. En el caso del capital, obtiene una correlación de casi 0,7, que también es bastante cercana a 1, es bastante significativa, vamos a decir. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión que obtiene Treffler de este ejercicio? La conclusión es que el modelo Heck-Shirolin-Banach se rechaza a favor de una generalización que tiene en cuenta las diferencias de productividad entre países. Y las diferencias de productividad, en el esquema que estuvimos viendo, se resumen en los parámetros pi. Bien. Vuelvo sobre esta idea. El punto de Treffler es que los pis que calculó para que se cumpla la ecuación 4 se juzgan a partir de la ecuación 5. ¿Sí? Y para eso lo que hace es suponer arbitrariamente que el pi de Estados Unidos es igual a 1, y si Argentina tiene un tercio de la productividad de Estados Unidos, el pi de Argentina valdrá un tercio, digamos. ¿Sí? Si eso es cierto, uno debería observar que los salarios en Argentina son un tercio de los salarios en Estados Unidos. Es decir, lo que se iguala entre países son los salarios ajustados por diferencias de productividad, no así los salarios por unidad física de trabajo. Muy bien.